Finalmente nos encontramos en Navidad. Todo mundo tiene increíblemente idealizada esta fecha, o más específicamente a Santa Claus, casi como si el hecho de que un desconocido entrara a tu casa sin permiso fuera algo agradable que todos quisiéramos experimentar. Sea cual sea el caso, las cosas no son iguales del otro lado del mundo, pues mientras en América cuentan con aquel estereotípico anciano amigable, en Europa tenemos que lidiar con nuestros padres aterrorizándonos con relatos sobre el trágico destino que nos esperaría en dado caso de que no seamos hijos ejemplares. Pues a día de hoy aquellos cuentos infantiles sobre un ser con una apariencia demoníaca me siguen causando escalofríos, y a quien no le pasaría lo mismo, pues el hecho de tan solo imaginar que un día como cualquier otro puedes despertar al lado de un ser gigante con un cuerpo completamente cubierto por un tupido pelaje negro, patas de cabra y una cara repugnante acompañada de una lengua alargada al extremo, el cual vino hacia ti con el único propósito de encerrarte en una canasta oxidada que carga en su espalda, para posteriormente cometer atrocidades contigo. Y aún peor, el trauma de las semanas anteriores a Navidad, momento en el que este se dedica a caminar por las calles nocturnas haciendo sonar esas insufribles campanas oxidadas, todo esto con el fin de alertar su llegada, algo que durante mucho tiempo creí que se trataba de una simple historia creada para asustar a los infantes, pues de joven solía creer que era muy inteligente como para tenerle miedo a las historias de fantasmas y seres sobrenaturales. Todo esto hasta que finalmente la vida me dio un golpe de realidad una noche fría de finales de los 80s. Recuerdo haber estado despierto durante varias horas para ver si con suerte podía ver a mis padres dejar los regalos en el árbol, hasta que finalmente pude escuchar algo de ruido. Parecían como una especie de pasos, aunque con la peculiaridad de que se podían escuchar bastante huecos. Sea como sea, finalmente el silencio se apoderó de la sala, un momento ideal para poder salir a caminar y averiguar lo que me habían regalado. Así que simplemente bajé las escaleras, caminé a la sala y para mi sorpresa no logré encontrar ni un solo regalo, aunque mi sangre se congeló inmediatamente cuando volví a escuchar aquellos pasos, pues si mis padres me llegaban a encontrar fuera de la cama, iba a sufrir de graves consecuencias. Pero con suerte logré esconderme debajo del sillón a tan solo segundos de que los pasos llegaran a la sala, aunque por alguna razón ahí no había nada, salvo por una sombra difusa que parecía provenir del exterior de la casa. ¿Será acaso que alguien nos está intentando espiar? O tal vez solo sea que alguien llegó tarde. Independientemente de ello, tuve aquel impulso temerario y estúpido de asomarme por la ventana a dar un vistazo, algo de lo que incluso a día de hoy me arrepiento con toda mi alma, pues en el preciso momento en el que me asomé, logré ver la silueta de un ser increíblemente alto, cargando en sus hombros con algo que se asemejaba a un animal. En un principio mi cabeza intentó buscarle una explicación lógica, y dado que vivimos en un pueblo en el que la caza es una de las principales actividades de comercio, supuse que se trataba de eso, pero daba igual cuántas veces lo pensara, aquello no tenía la figura de un hombre, pues esas pezuñas y pelaje lo delataban, aunque la verdadera pregunta no era sobre quién o qué era esa entidad, sino sobre qué se supone que es aquello que cuelga entre sus hombros, pues es muy pequeño como para ser un animal, es decir, es casi de mi estatura. ¿Quién querría cazar una presa tan insignificante? Espera, ¿esa cosa acaba de murmurar? Esto era suficiente, no podía seguir quedándome con la curiosidad, por lo que en un acto que yo interpretaba como valentía, tomé la decisión de apuntarle con una vieja linterna que tenía a la mano, dándome cuenta de la escena más repugnante y cruda que jamás haya visto en mi vida, pues ante mis ojos estaba posando una especie de cabra parada en dos patas con una cara sumamente degenerada y enfermiza, la cual parece estar saboreándose algo con su asquerosa lengua. Y pese al impacto repentino que me dio en un primer momento, el verdadero terror vino cuando me di cuenta de que aquel supuesto animal realmente se trataba de la mitad superior de un niño que especulo fue degollado. Sinceramente eso era mucho para procesar, por lo que simplemente me quedé tieso con la esperanza de que no notara que lo había visto, aunque algo dentro de mí sabía que ya era muy tarde, por lo que tras unos segundos simplemente corrí a mi cuarto, sin siquiera preocuparme por despertar a nadie, y una vez ahí cerré la habitación con llave para posteriormente quedarme completamente atónito en mi cama durante varios minutos, aunque aquella ilusión de paz fue rápidamente destrozada en el momento exacto que comencé a sentir un cosquilleo húmedo en la oreja. En este momento sabía a la perfección de lo que se trataba. Estaba encima mío, me estaba saboreando, y por más ganas que tuviera de gritar y desmayarme, el miedo me lo impidió por completo. Entonces simplemente tuve que aceptar el hecho de quedarme quieto en lo que fueron alrededor de 15 minutos, hasta que finalmente parece haberse cansado o aburrido, y simplemente desapareció con la misma facilidad con la que había llegado al lado de mi cama. Todo esto formando parte de la peor experiencia que he tenido en mi vida, pues incluso a día de hoy, cada vez que escucho el galopar de un caballo o cualquier cosa que tenga aquellos pasos completamente huecos, la mayor parte de mí no puede evitar contenerse las ganas de vomitar.
Todos en algún punto de nuestra infancia tuvimos aquella inocente curiosidad por saber más acerca del hombre que era responsable de llenar de regalos materiales a todos los niños del mundo. O al menos ese fue mi caso. Era muy joven y francamente vivíamos en otros tiempos, pues nos remontamos a mediados de los 90, o para ser más exactos, un 24 de diciembre de 1995. Aún lo recuerdo pese al pasar del tiempo, pues un trauma del estilo no se olvida fácilmente. Aunque para ser sinceros aún sigo preguntándome si de verdad aquello que vi se trataba de quien yo creo que es. Pues desde luego no se parece a aquel viejito amigable con lentes que los medios te describen, pero para ir directo al grano, en aquel momento me encontraba a altas horas de la noche con la edad de 8 años. Sinceramente no tenía nada que hacer y simplemente estaba acostado en mi cama hasta que comencé a escuchar ruidos bastante fuera del lugar en la sala, lugar donde por coincidencia solíamos tener el árbol de Navidad, algo que me pareció lo suficientemente extraño como para llamar mi atención, y dado a que siempre fui un niño bastante valiente y curioso, me motivé a salir lentamente de mi cama, abrí la puerta y salí a investigar. Afortunadamente la leve luz de la luna parecía ser suficiente como para ver a mi alrededor y lograrme guiar hacia la sala, lugar en el que pude notar que la ventana de al lado de la puerta principal se encontraba abierta, algo que desde luego despertó mi curiosidad y me incentivó a dar un vistazo, aunque lo que vi ciertamente me asustó bastante. En un momento no sabía exactamente qué era, pues simplemente lo vi de espaldas, pero lo que sí llegué a notar es que tenía bastantes similitudes con un animal, pues no solo tenía pelaje por todo el cuerpo, sino que contaba con unas orejas similares a las de una vaca, aunque hubo un momento en el que este se dio la vuelta y pude verlo mejor. Parecía una especie de alce, pero con un cuerpo similar al de un humano, pues sus manos eran peludas, delgadas y decrépitas, además de tener una nariz roja y sucia. Sus pies eran como los de un ciervo, y en general aquella cosa tenía un aspecto tal que si lo vieras de reojo, no te causaría mayor impresión que la de un vagabundo, pero con la peculiaridad de contar con un saco harapiento y deshilachado, del cual sacaba los regalos que más adelante pondré en mi árbol de Navidad, y por si aquella asquerosidad y extraña apariencia no fueran suficientes como para causarte un sinfín de repulsión, es porque no pudieron olerlo, pues una de las características que más recuerdo de aquel día es ese hedor a putrefacción que emanaba cada segundo, pues no tengo mejores palabras para describirlo que carne podrida y un olor a alcantarilla, y desde luego los sonidos que emitía, como aquel crujido de huesos que significaba cada uno de sus pasos, o el goteo constante de saliva que salía de su boca al ser incapaz de cerrar aquella destrozada mandíbula. Todo esto en conjunto fue más que suficiente como para aterrorizarme, por lo que apenas pude, me dirigí de regreso lentamente a mi habitación, y una vez ahí, hice mi mayor esfuerzo para cerrar la puerta de la forma más callada posible, y luego acostarme e intentar dormir, una tarea sumamente difícil, pues la idea de que aquella cosa que vi siguiera en la sala me causaba un sentimiento sumamente incómodo, algo que rápidamente se tornó en un terror indescriptible en el momento que logré escuchar que aquellos pasos se dirigían a la entrada de mi casa, para posteriormente salir por la ventana y cerrarla de una manera sumamente torpe, siendo este mi momento de mayor tranquilidad, aunque al mismo tiempo el más extraño, puesto que encontrarse con algo así se sentía como ser partícipe en un hallazgo que ni los científicos pudieran explicar, pero a quién le importaba todo eso. Había logrado pasar a tan solo metros de ellos sin siquiera ser detectado, por lo que una vez había pasado la parte más aterradora, solo era cuestión de esperar algunas horas para finalmente bajar a ver lo que me había dejado debajo del árbol, y como era de esperarse, todo estaba repleto de montones de regalos, aunque me di cuenta de algo que no cuadraba. ¿Por qué debajo de los regalos hay una foto mía junto con Santa Claus? ¿Qué onda, carnalitos? Aquí el creador del bodrio que acaban de ver, nada más para decirles que hago streams todos los días y usualmente ahí suelo dar adelantos de los videos, además de pedirles consejos, ideas y pues en general hacerlos más parte de la comunidad. Y pues desde luego nos divertimos mucho, entonces si me quisieras apoyar, pues espero verte allá y que te pases un ratito. Eso era todo. Chao. Jesu Chryste, Królestwo Dźwiękowie.